La Segunda Guerra Mundial había acabado, pero el daño que había causado a los alemanes durante la ocupación y sobre todo durante su repliegue tras perder la batalla de Normandía había dejado al pueblo francés en la más absoluta miseria. Con muchos de sus cultivos incendiados y sin casi ganadería, comer se había transformado en un privilegio al que solo unos pocos podían aspirar. En medio de este caos, acceder a un trozo de carne o un huevo era casi imposible, y solo en el mercado negro se podía conseguir un alimento fresco que llevarse a la boca. Por supuesto, sus desmesurados precios eran controlados por un grupo de gente sin escrúpulos, los cuales eran capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas con tal de aumentar su fortuna. No es por eso extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas o obras de arte por un simple madrugo de pan. Monique no era ajena a la situación. Durante la ocupación se había visto obligada a ofrecer sus encantos femeninos a los soldados alemanes para poder comer. Por este motivo, entre una multitud de gente casi famélica, por un hambre prolongada durante meses o años, Monique destacaba por su lozanía y por tener algún kilito de más, algo totalmente inusual y que la hacía verse más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad. Monique sabía que esa era su mejor arma para seguir consiguiendo comida, pero la situación se había vuelto tan tensa que ya nadie parecía requerir de sus servicios. Preferían comer que su compañía. Un poco angustiada por el hambre que por primera vez empezaba a sufrir, recorría el mercado buscando a alguien a quien poder convencer para que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan. Algo de carne era algo impensable, ya que el único puesto que aún la despachaba tenía unos precios prohibitivos y sus distribuidores parecían inmunes a sus encantos. Mientras miraba con la boca hecha agua cómo fileteaban un trozo de carne para un señor que había ofrecido como pago un collar de oro, un viejecito cayó casi a sus pies. La turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne había empujado al anciano, quien había recibido un fuerte golpe en la cadera y parecía no poder levantarse. Tal vez la moral de Monique no fuera la más adecuada, pero sin duda, la chica tenía un gran corazón y como un resorte, se agachó a ayudar al señor para ayudarle a levantarse. El viejecito, aún dolorido, le pidió que le ayudara a salir de ahí y le guiara hasta unas escaleras que había cerca para poder sentarse un rato. Muchas gracias por tu ayuda, jovencita. Parece que el hambre le hace olvidar a la gente el respeto por los mayores. Este es un verdadero caos, dijo Monique. No debería acercarse a ese maldito puesto de carne. Las personas se vuelven como animales cuando empiezan las pujas. Pero si no me hubiera acercado, ahora no tendría esto, dijo el anciano, mostrando un paquete con aproximadamente 1 kilo de carne. Los ojos de Monique se abrieron como platos. No había visto la carne tan cerca en semanas. ¿Cómo te llamas, jovencita?, dijo el señor, que esbozaba una maliciosa sonrisa, mientras Monique tenía los ojos clavados en la comida. Me llamo Monique, dijo sin apartar su mirada de la carne. Bien, hagamos un trato, Monique, le dijo el viejo, que sabía que la chica había picado su anzuelo. Si me ayudas a llevar este trozo de carne a mis hijos que viven cerca de aquí, te prometo un filete para ti sola. Al fin y al cabo, un favor se paga con otro, y yo casi no puedo caminar con el dolor que tengo en la cadera. Monique, que no podía salir de su asombro por tan gentil oferta, solo acertó a asentir con la cabeza mientras miraba al anciano. Este le extendió el paquete y le pidió que esperara un momento mientras escribía en un papel que metió dentro de un sobre que posteriormente cerró. Ya de paso aprovecho para que le entregues esta carta a mi hijo Matías, dijo el viejo, quitando la importancia. Si no, no se va a creer que te he prometido un trozo de carne por el encargo. Tras despedirse del señor, que aún se sujetaba de la cadera con la mano en un claro síntoma de dolor, Monique se dirigió hacia la dirección indicada. Quedaba al otro lado de la plaza, cruzando el mercado, pero algo le perturbó cuando había avanzado solo unos metros. Uno de los vendedores en el puesto de carne parecía esbozarle una sonrisa, pero no una de esas que se regalaban los hombres para ganarse sus favores. Había algo perverso, malicioso en ella. Bajó la cabeza un poco asustada y, como si su instinto femenino la avisara, sintió que algo raro estaba pasando. Se giró para mirar al anciano, pero ahí ya no había nadie. ¿Cómo podía haber sido tan rápido y en escasos segundos antes, si no podía ni levantarse? Continuó su camino hacia la dirección marcada, pero había algo raro en su interior que le decía que tuviera cuidado. Una especie de intuición o sexto sentido que le pedía que saliera corriendo y nunca más entregara esa carne. Pero como ya habíamos dicho, Monique era una chica honesta que se veía incapaz de robarle a un anciano, y a pesar de su miedo, prosiguió con su encargo. Pero algo le detuvo una vez que llegó al lugar marcado. La dirección exacta estaba en un oscuro y recóndito callejón,
que quedaba oculto de la mirada indiscreta de todo el que paseara por la calle principal. Ligeramente asustada por la idea de que el viejo hubiese ideado un plan para abusar de ella, decidió que lo mejor era no arriesgarse, así que ofreció una moneda de pequeño valor a un muchacho de la calle para que terminara el encargo. Le esperaba en la esquina mientras observaba cómo el chiquillo llamaba a una sucia puerta de madera en la que se abrió una mirilla, por la cual un hombre se asomó para ver quién estaba llamando y comprobar que no hubiera nadie más con él. «¿Es usted Matías?», dijo el chico. «Su padre le envía esta carta y este paquete de carne». El hombre no lo hizo esperar, abrió la puerta con la intención de recibir el paquete, pero para sorpresa de Monique, que observaba todo desde la distancia, no agarró el paquete de carne, sino que sujetó fuertemente la muñeca del muchacho y de un tirón lo metió dentro de la casa cerrando la puerta con fuerza. Se comenzaron a escuchar gritos que fueron acallados en pocos segundos. El bullicio ensordecedor de la plaza había silenciado al pequeño, pero Monique había sido testigo de todo, así que gritando, se dirigió a un par de militares que sabía que siempre vigilaban que todo estuviera en orden cuando el mercado se abría. «Por favor, ayuda, acaban de secuestrar a un niño», dijo Monique mientras tiraba del brazo de uno de los soldados guiándole hacia el lugar. En menos de un minuto, los militares se encontraban golpeando la puerta del lugar en el que había desaparecido el niño. Un fuerte alboroto se escuchó en el interior del edificio. Un par de hombres vociferaban y golpeaban la puerta desde el interior. Parecía que estaban colocando muebles y otros objetos pesados para evitar que se abriera con las patadas de los soldados. De repente, el ruido cesó, y segundos después, por una de las ventanas que había en el tejado, apareció un hombre que velozmente saltó al edificio cercano y desapareció de la vista de Monique, quien gritando avisaba a los militares que estaban escapando por arriba. Un segundo hombre salió, y los soldados advertidos por Monique le dispararon. Uno de los disparos le acertó en pleno corazón y cayó rodando por el tejado hasta el vacío, golpeando el suelo con un golpe atronador a unos metros de Monique. Tras un par de minutos, los militares se cercioraron de que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, la cual empezaron a golpear con más insistencia hasta que consiguieron abrirla lo suficiente para apartar los muebles con los que los delincuentes habían formado una barricada temporal que impedía acceder al edificio. Cuando consiguieron entrar, se quedaron estupefactos. Uno de ellos tuvo que salir inmediatamente mientras vomitaba. Su estómago no pudo soportar al presenciar tan macabro espectáculo. De un gancho colgaba el niño boca abajo. Un cubo debajo recogía toda la sangre que le chorreaba. A escasos metros había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso y donde se podían ver restos humanos como pies, manos e incluso una cabeza. Junto a unos cuchillos ensangrentados había varios montones de carne, presumiblemente humana, que ya estaba lista para ser empaquetada. Mientras Monique, ajena al matadero humano que había visto los militares, se acercó al hombre abatido por los disparos. Al mirarle más de cerca, le reconoció como uno de los hombres que despachaban la carne en el mercado, pero lo que más le llamaba la atención fue que de uno de sus bolsillos asomaba el sobre que le había entregado el anciano. La mujer se agachó y tras recogerlo decidió abrirlo. En su interior encontró escrito lo siguiente: «Esta es la última que te envío hoy. Las ventas van mejor que nunca». Por supuesto, cuando los soldados fueron al puesto de carne, ya no quedaba nadie ahí. Seguramente el hombre que huyó había conseguido avisarles y quitaron su puesto clandestino de carne humana. La ambición humana por conseguir riquezas puede hacer cometer actos en verdad aberrantes con tal de obtener dinero. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Francia. Si la historia te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte, así como compartir la historia para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.